Buen día, profesor. El que les habla es el alumno Santos Tomás Collagua Pérez del curso Problemas y Desafíos en el Perú Actual. El tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre la reforma agraria entre 1895 y 1930. Introducción. En el periodo que abarca desde 1895 hasta 1930 en la historia del Perú, es fundamental para comprender las transformaciones políticas y económicas y sociales que han dado forma al país en la actualidad. Estos años estuvieron marcados por desafíos significativos, así como por avances que han dejado una influencia perdurable en la interpretación histórica y en la configuración del Perú moderno. A lo largo de este extenso periodo, el Perú atravesó un conjunto de cambios y permanencias en su estructura política, economía y sociedad que han forjado su identidad y su desarrollo contemporáneo. Cambios políticos. Los cambios políticos en la guerra con Chile. En la guerra del Pacífico, que tuvo lugar antes de 1895, resultó en la pérdida de territorios peruanos ante Chile. Este conflicto tuvo un impacto duradero en la percepción de la nación y su relación con los países vecinos. Las guerras civiles. La guerra civil de 1894 hasta 1895 y la reconstrucción del país a fines del siglo XIX, el Perú se vino inmerso en una guerra civil que enfrentó a facciones políticas rivales. Este conflicto dejó cicatrices profundas y contribuyó a la inestabilidad política que persistiera durante décadas. Tras la guerra, se inició un proceso de reconstrucción que buscaba restaurar la autoridad del Estado y consolidar el poder del presidente Nicolás de Piérola. Aunque estos esfuerzos trajeron cierta estabilidad, la política peruana seguiría siendo tumultuosa. Reformas políticas. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se realizaron reformas políticas importantes, como la Constitución de 1860 y la Constitución de 1920. Estas reformas intentaron establecer un sistema más democrático y representativo. El oncenio de Leguía, de 1919 a 1930. El gobierno del general Augusto Leguía marcó una de las etapas más largas y autoritarias de la historia peruana. Durante su mandato se promovió la inversión extranjera y se llevaron a cabo las reformas significativas en la infraestructura, como la construcción de carreteras, ferrocarriles. Sin embargo, Leguía también restringió las libertades políticas y mantuvo control férreo sobre el país, lo que generó descontento y tensiones sociales. Cambios económicos. En los cambios económicos tenemos lo que es el auge del guano y el salitre. A fines del siglo XIX, el Perú dependía en gran medida de la exportación del guano y salitre, lo que representaba una fuente principal de ingresos. La Guerra del Pacífico de 1869 hasta 1883 con Chile tuvo un impacto devastador en la economía peruana, al perderse vastos territorios ricos en recursos minerales, lo que afectó gravemente las finanzas nacionales en el Estado peruano. El crecimiento de la industria. A principios del siglo XX, el Perú experimentó un crecimiento en la industria y la minería, lo que contribuyó a la diversificación económica a pesar de las adversidades. El Perú inició un proceso de diversificación económica a principios del siglo XX. La inversión extranjera y la expansión de la industria y la minería contribuyeron a este cambio. La minería en particular experimentó un crecimiento sustancial y se convirtió en un pilar fundamental de la economía peruana. Crisis económicas. A lo largo de este periodo, el Perú enfrentó crisis económicas intermitentes que socavaron los esfuerzos por la diversificación económica. Las fluctuaciones en los precios de los productos básicos y las tensiones políticas contribuyeron a esta crisis. Estas experiencias económicas han influido en la formulación de políticas económicas y en la percepción de la estabilidad económica en el Perú actual. Cambios sociales. En los cambios sociales tenemos a lo que es la inmigración y la urbanización. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Perú experimentó una importante inmigración europea y asiática. Esta afluencia de inmigrantes enriqueció la diversidad cultural y étnica del país, creando una sociedad peruana más heterogénea.
La influencia de estos grupos en la cultura, la gastronomía y la identidad nacional es un elemento clave en la conformación del Perú actual. Movimientos obreros y derechos laborales. Durante este periodo surgieron movimientos obreros y sindicatos que lucharon por las mejores condiciones de trabajo y derechos laborales. Estos movimientos sentaron las bases para la protección de los derechos de los trabajadores en el Perú moderno y contribuyeron a la formación de una clase trabajadora consciente de sus derechos. La educación y la cultura. A lo largo de este periodo se promovió la educación y la cultura como herramientas para el desarrollo social en el Perú. El fomento de la educación y la cultura influyó en la formación de una sociedad más educada en la preservación del patrimonio cultural peruano. Estos valores siguen siendo fundamentales en la sociedad actual en el Perú. La influencia en la conformación del Perú de hoy, el Perú actual. En la economía diversificada y la dependencia de las exportaciones siguen siendo temas fundamentales en el desarrollo económico del Perú. La inversión extranjera y la minería son sectores económicos claves ahorita en la actualidad. La inestabilidad política experimentada durante este periodo ha dejado una huella profunda en la percepción de la política y la administración del país. Las tensiones políticas y los cambios de liderazgo continúan siendo un desafío en el Perú moderno. La promoción y la educación y la cultura ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de la sociedad peruana, fomentando conciencia cultural, la preservación del patrimonio histórico en el Perú, los movimientos de los obreros y la lucha por sus derechos laborales. Ahorita ese tema han contribuido a la protección de los derechos de los trabajadores y a la formación de una sociedad igualitaria. La diversidad cultural y la inmigración de gente extranjera han enriquecido a la sociedad peruana, han influido en la identidad nacional. La gastronomía peruana, por ejemplo, es una reconocida internacionalmente por su diversidad y su gran sabor. Conclusiones. En el periodo de 1895 a 1930, en la historia del Perú fue un tiempo de transformación política y económica y social, que ha tenido una profunda influencia en la conformación del país en la actualidad. Las luchas políticas y la inestabilidad, así como los avances económicos y las transformaciones sociales, han moldeado la identidad peruana y han sentado las bases para el desarrollo político, económico y social en el Perú actual. En el Perú actual también la educación y la cultura siguen siendo elementos esenciales en la formación de la identidad y la preservación del patrimonio. La sociedad peruana es consciente de su rica diversidad cultural y de su historia de lucha por sus derechos. La inestabilidad política, aunque persiste de cierta medida, ha dado lugar a una democracia más consolidada. En última instancia, el periodo de entre 1895 y 1930 en el Perú es un capítulo crucial en su historia, un periodo de transformación, de desafíos que han dado forma a la nación y a su interpretación histórica. Los cambios y permanencias políticas, económicos, sociales de ese periodo continúan siendo fundamentales para comprender del Perú de hoy y su camino hacia el futuro. Muchas gracias.